Buenos días, tardes, noches, madrugadas o a la hora que nos estés viendo. Una vez más, como siempre decimos, viendo o escuchando vía Spotify, porque también estamos transmitiendo posterior a este en vivo nuestros episodios en Spotify, que dice que nos estás acompañando una vez más en el repaso de noticias semanales en ruta a Junior Eurovisión 2023 y Eurovisión 2024. Chris, ¿cómo estás? Hello a todos, bienvenidos una vez más. Pase, siéntese, tómese alguito y quiero especialmente saludar a todas esas personas que nos ven en diferido, posteriormente a los que nos ven en vivo también, que se van conectando ahí con el paso del tiempo también, pero a los que nos ven en diferido en el momento que tienen, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias y por supuesto a quienes están conectando en el directo, pues ahí déjenos sus mensajitos para saludarles y no solo eso, también comenten con nosotros qué les parecen las noticias que vamos comentando y hoy traemos harta nota, traemos muchísimas notas porque hubo países que se confirmaron de último momento, hay uno que todavía está con signo de interrogación y quédense al final porque la última noticia nos interesa a Latinoamérica. Vamos a comentar eso muy detalladamente. Vamos a ver quién está por aquí. Hola, Mariola, ¿qué tal, vecina? Saludos hasta Panamá. Llegaste temprano, saluditos, sí. Panamá, Panamá. Saludos a nuestra querida vecina panameña. Muy bien, como siempre, comencemos con las noticias en ruta al Junior Eurovisión 2023. Resulta que ya tenemos tres clasificados más para la final, que no voy a decir el nombre porque me demandan en Polonia, porque no lo sé pronunciar bien, pero contanos un poquito qué fue lo que pasó en Polonia. Bueno, una nueva semifinal en Polonia, la segunda que ya conocemos, y pues resulta que otros 7 artistas se presentaron en esa semifinal, actuaron frente al jurado y al final el gran ganador de esa semifinal fue Filip Robak, que fue el elegido para pasar directamente a la final y luego, posteriormente, se unió Grażyna Gorka, que recibió el tan anhelado boleto dorado para pasar a la final. La búsqueda, pues obviamente continúa en las próximas horas. De este domingo tendremos la tercera semifinal, en la que ya tenemos 4 participantes. En la final ya tenemos 4 finalistas. Esto nos indica que, como nos habían dicho en un principio, en la final solo vamos a tener 5 finalistas. O sea que de la semifinal 3 solo va a clasificar una persona de los 7 artistas que se van a presentar. Esperemos que de pronto el nivel esté muy alto y les dé por clasificar todos. Uno no sabe. Qué extraño, Porque la ¿verdad? final, Porque venían ujú, la dos, dos y dos. final de Polonia va a ser el próximo 24 de septiembre. Ya tendremos el nombre del representante de Polonia en el Eurovisión Junior 2023. Con muchas ansias, muchas ganas de que llegue ese momento. Pues yo quiero mandar un saludazo a Armoanálisis hasta España. Buenas noches allá en la península ibérica. Gracias por estar ahí con nosotros, Armoanálisis. Muy bien, sigamos adelante. Nuestra ruta hacia el Junior Eurovisión 2023 nos lleva hasta Irlanda porque ya tenemos los resultados del segundo hit del Junior Eurovisión Aire. Esto recordemos que esta selección fue filmada en los estudios de RTE a principios de este año y las están retransmitiendo. Eh, y recordemos también que el jurado define las posiciones con estrellas, no con puntos. ¿Ok? Cada juez podía otorgar hasta 10 estrellas por concursante y el concursante con más estrellas avanzaba a la semifinal. Los concursantes en segundo y tercer lugar avanzaban a un duelo donde los jueces elegían al otro concursante para avanzar a la semifinal. ¿Quién fue el invitado, el juez invitado esta semana?
preguntando? ¿Me Sí, estás preguntando? Bueno, yo lo el tengo aquí, juez, pero para hacerte el partícipe juez, también. el juez invitado de esta semana fue Niamh Kavanagh, que representó a Irlanda en Eurovisión 1993 y en el 2010, pero ganó en 1993. Los Efectivamente. resultados finales fueron los siguientes. La gran ganadora del hit fue Claire Kelly, que logró 25 estrellas. Y en la batalla del segundo y el tercer lugar, Jessica McKean fue la ganadora. Así que dos chicas directo a la semifinal del Dos chicas. Eurovision 80. Lo que no me acuerdo es cuántos hits son del 80 este año. Es una muy buena pregunta, Que no tiene respuesta. que no tenemos la respuesta en este momento, pero Creo que el año vamos a, pasado fueron 5, sí, pero sí, no creo que exactamente, más o menos por tengan ahí. tiempo de 5 hits. A ver, estamos a 16 de septiembre hoy. Em, yo creo que pueden todavía, si tienen espacio. Tengo la ligera impresión de que son 3 hits, la semifinal y la final para cinco shows. Algo, Sí, algo porque me lo están dice. clasificando. Bueno, vamos a dejarlo de tarea y les traemos la información la próxima semana, prometido, ¿ok? Muy bien. Nuestra ruta hacia Niza nos lleva ahora hasta Ucrania, donde se abrió la votación para determinar el jurado de la selección de Eurovisión Junior. Como ya lo han hecho tanto para el Junior Eurovisión en el pasado y el Eurovisión Senior, en Ucrania se abre un proceso de votación para que el público elija quiénes son los jurados. Ya no va a ser dedocráticamente, sino que el público es quien los va a elegir. Y tenemos un par de nombres conocidos, ¿verdad? Por ahí, dentro de los posibles jurados. Veo que está la líder de la banda Goey, veo que está también Olena Usenko, que es una cantautora, perdón, representó a Ucrania en Eurovisión Junior 2021 en París. Em, y veo autores de música, presentadores de televisión, ex miembros de bandas Actores, directores musicales. de doblaje, En realidad, mucha gente de la pues industria. mucha gente de la industria, una rapera, compositora que se llama Aliona, Jerry Hale, que es un cantante y compositor que fue laureado con los premios estos Music Moves Europe. En realidad, pues gente que conoce, pero la gran ausente en esto es nuestra querida amiga Yamala, que siempre tiene que Ay, estar dentro del jurado. no, pero por lo menos el año pasado, para la temporada 2000 Junior 2022 y Eurovisión 2023 no estuvo tampoco. Ahora, Sí, hay que decir una cosa, esta votación va a estar abierta toda esta semana y se cierra el próximo 17 de septiembre. En cualquier caso, de estas 8 personas candidatas a estar en el jurado, solamente 3 van a ser los elegidos, los más votados para estar presente en esa final nacional del 1 de octubre. efectivamente. Muy bien. Sigamos adelante. Nuestra próxima escala es en Países Bajos porque se anunció el jurado para el Junior Song Festival 2023. Contanos un poquito. Bueno, pues resulta que en el Junior Song Festival tenemos 2 jurados, un jurado de adultos y un jurado infantil. En el jurado de adultos, pues tenemos 3 integrantes que son, para empezar, un señor cantante y actor que se llama Soy Krun, Sosha Durisker, que es presentador de televisión, y una cantautora allí nacional que su nombre artístico es Miau o Meow, una cosa así. A que Se, taruño, papi, se a que han taruño. Miau, Miau, Mau. Bueno, ella, la Miau. cantante, se ha incorporado al jurado de la final nacional. Estos 3 jurados tienen una particularidad y es que ninguno de los 3 tiene experiencia siendo parte de un Dale. jurado en nada.
Así que se estrenan los tres, va a ser una experiencia nueva para ellos. Vamos a ver qué criterio van a usar. No, no sé qué tan bueno sea eso, honestamente. No sé qué Es tan un bueno, poco... no sé. mm, ok, Sí, pero además tenemos un jurado infantil para el Junior Song Festival también, porque va a estar la ganadora y subcampeones del Junior Song Festival 2022. Estamos hablando de Luna, quien representó a Países Bajos el año pasado con aquella con su bellísima horrible canción La mantel Fe es amarillo. y Ojalá que Mixed no Up, me, que mire, fueron, que no me pongan ese mantel amarillo de plástico barato en la mesa del jurado infantil, por favor, porque no había dinerita, no había dinerita. Se lo pidieron prestado ahí a algún vecino y sí, sí, pongámoslo. no, Dios santo. Y bueno, pues hay que decir que esos son los jurados, adulto y infantil. Pero obviamente también hay una votación pública que se va a realizar y esos son los tres elementos que debe conquistar el acto que gane el Junior Song Festival, cuya final será el próximo 23 de septiembre, el próximo fin de semana. O sea, probablemente dentro de 7 días, dentro de una semana, pues ya vamos a estar hablando de quién ganó en el Junior Song Vamos a Festival. estar hablando de qué tal estuvo el mantel amarillo. Efectivamente. Recordemos que son 4 actos: Duron, Flair, Joy y el dúo formado por Seb y Jasmine, que son mis favoritos. Por mí, que vayan ellos. Me encantan. Muy bien. De aquí, de Países Bajos, vamos hasta Georgia con la última noticia del Junior Eurovisión para esta edición. Resulta que Georgia ya tiene representante y es un trío. Poco raro, porque se suponía que Anastasia iba a representar a Georgia por haber sido quien ganó el Ranina 2023. Y Nicolos y Otto fueron quienes fueron finalistas en la edición Ranina 2022, pues los juntaron a los tres. Qué raro está eso, ¿no? Mm, pues digamos que no es la primera vez que pasa. El año pasado también a otra de las chicas de otro de los países del Junior 2022 le pasó que ganó sola o que ganó en conjunto. Ganaron dos Uh -huh. niñas, un casting. Y la cadena tomó la maravillosa decisión de destacar a una, mandar a la otra de corista Uh -huh. extra con parlamento y traer un niño para que acabara de... Quedó muy raro. Si Lo no me que no, equivoco, fue Macedonia del Norte, creo que fue si no Macedonia del estoy mal. Norte, Uh -huh. pero hay que decir que, ay, no sé, me parece como una putada con la pobre Anastasia, porque como que hasta cierto punto es como tu talento no nos alcanza o no la estás dando lo suficiente, entonces tenemos que traer más gente que se una a ti y salve la canción. Este tipo de cosas no me Efectivamente. gustan. Sí, no, a mí tampoco. Pero bueno, dejemos el lado positivo que pudo ganar el Renina de este año y pues ya tiene un trofeo a su haber. Muy bien. Ahora, hay que decir que ni siquiera fueron niños que estuvieron con ella en la final de Ranina, que uno dice, ya se conocieron, ella ya compartió con ellos. No, son niños de otro año. O sea, Esperemos que puedan hacer buena química. Bien, tienen la que. última, sí, tiene que. La última noticia para el Junior Eurovisión 2023 nos lleva hasta la península ibérica porque ya tenemos nombre de la canción representante española para el 2023 y se escribe Love You, así tal y como suena, así se escribe. Y esta se va a dar a conocer oficialmente el próximo 3 de octubre. El anuncio se produjo en Radio Televisión Española, la que quieres. Pues era la presentación de la programación de los próximos meses, 2023 y 24 de Radio Televisión Española, y pues aprovecharon para tener a Sandra y a muchos otros ahí en esa gala y pues le permitieron contar el nombre de su canción, también nos contaron cuándo va a salir, estamos a 20 días de que salga la canción, nos contó que es muy movida,
Así que parece que nos vamos a mover ahí un poquito, ojalá. Así que pues bueno, esperaremos. Hay que decir que Recor- España el año pasado, en 2022, quedó segunda en la votación del público. Exactamente. Sexta posición en total en Erevan con un total de 137 puntos. Y pues para dar un poquito de datos de Sandra y recordar, tiene 11 años y es de Valencia, canta desde los 4 años, dice que le gusta mucho actuar, modelar y ha participado en muchos concursos de televisión, inclusive formando parte del musical de El Guardaespaldas. O sea, Es una miedo a los estrella, escenarios no es una creo que le estrella. tenga. Es una estrella, sí. Pues veremos qué tal le va a España y esperemos que muy, muy bien. Esperemos muchas buenas noticias. Con eso terminamos las noticias en ruta al Junior Eurovisión 2023 en Niza, Francia, y comenzamos con las noticias de Eurovisión 2024 en Malbo. Nuestra primera escala nos lleva a países, a un país que confirmó, y vamos a ir descubriendo cuáles otros, aparte de Letonia, confirmaron su participación en el 2024. Así lo confirmó la emisora letona, y por supuesto van a volver a utilizar su final nacional Supernova para encontrar el artista que los represente en Malmo, Suecia. La presentación de canciones, a ver, todavía lo tengo por acá, perdón. Ok, se Lo abrió el acaban de 12 de abrir. septiembre. Sí, lo acaban de abrir hace 4 días y va a permanecer abierta hasta el 1 de diciembre. Y a partir de ahí, la emisora va a revelar los participantes en enero, antes de la final que se va a dar en febrero, ¿cierto? Pues así es. Ellos quieren volver no solo a ganar, porque desde 2002 no lo logran, sino que quieren volver a una final, volver. Es mucho pedir, parece, en este caso, porque la Sí. última vez que estuvieron en una final fue en el 2016 con Justito Bebé, con la canción Orbit. Y pues bueno, veremos si el ganador del Supernova 2024 lo logra. Sí. Just, que en ese momento, si no me equivoco, era el novio, o sigue siendo, no sé, de Aminata, nuestra amigaza Aminata. Recordemos que Letonia ganó por primera vez en el 2002 con Mary Ann y la canción I Wanna. Y sí, la verdad, ellos han tenido dificultades para clasificarse, pero no pierden la esperanza de volverlo a hacer ahora otra vez en marzo. Bien, vamos a ver. Uy, pero miren quién llegó. Saludos hasta México, lindo y querido. Feliz Día de la Independencia. Ayer fue la independencia de Centroamérica. Feliz Día de la Independencia para México. Abrazos. Muy bien. Seguimos adelante, y otro país que confirmó su participación en Eurovisión 2024 fue Croacia. Ellos van a utilizar Dora como el método para seleccionar la entrada para Eurovisión 2024. La ventana de presentación de canciones está abierta hasta el 30 de noviembre y ya se han establecido algunas reglas, pero que no son nada ajenas, ¿verdad? Y no es nada que no hayamos escuchado antes en otras finales nacionales, así que pues son las mismas de siempre. La diferencia también, de pronto, las canciones deben estar interpretadas en croata o en cualquier otro idioma europeo, así que indochino no es una opción. Pues resulta que después de que se cierre la presentación de canciones, un jurado profesional va a evaluar las candidaturas y va a seleccionar hasta 28 canciones para la final en directo, con 4 canciones de reserva, pues en caso, porque casos hemos visto. Así que es Sí, bueno tener exacto. cancioncitas en reserva. Los participantes se van a anunciar en diciembre. Además que la cadena no ha decidido todavía de cuántos shows va a constar el Dora 2024. En una época constaba de
varios shows, pero desde que se retomó en 2019 solamente ha sido la final y ya. solamente ha sido la Así final. que esta información nos la van a dar antes del 10 de enero. Y pues bueno, el Dora se va a llevar a cabo en febrero. Efectivamente. Bueno, la mejor de las suertes. Y vamos a ver si nos sorprenden con varias semifinales o clasifica en varios hits, si tenemos la final, o si no, vamos directo todos los 28 juntos. Claro, si se Lo hace importante una es el final con nivel. 28. Si hay nivel, Exactamente, si hay nivel, vénganos en tu reino, queremos semifinales. Pero hemos visto exactamente. países con semifinales o con hits con un nivel horroroso, como, ¿te acuerdas? No sé si te acuerdas de Estonia, el año que decidió hacer el hits. ¡Oh, qué cosa tan espantosa! Jesucristo. Por suerte Record, recapacitaron. Gracias. sí. Recordemos que en Eurovisión 2023, Led Tree representó a Croacia con la canción Mama. Nunca Bueno, y pudimos. así con todo y todo logró llegar a la final por primera vez desde el 2017 y terminaron en el puesto número 13 con 123 puntos Oh, contra muchísimos pronósticos, porque la verdad muy hay alto. gente que no daba un 5 por esa canción y al final terminaron echándose al público al bolsillo. Bien, sigamos adelante. Nuestra siguiente escala en ruta a Malmö 2024 nos lleva hasta Grecia porque confirmaron su participación en Eurovisión 2024. Lo que no han confirmado es cómo van a elegir su representante. No se sabe si es una final nacional, no se sabe si va a ser elección interna, no se sabe absolutamente nada. Lo importante es que van a estar y lo importante es que sepan elegir para que puedan eh, aportar un poco más al concurso y que ellos puedan levantar un poquito más la moral debido a las últimas posiciones o a los últimos resultados que han tenido en Mm. Eurovisión. A mí lo que digamos que lo que me preocupa es que a estas alturas del partido ya sabemos todo o prácticamente todo de todas las finales nacionales, ¿no? Ya sabemos las fechas, sabemos posiblemente qué número de artistas vamos a tener en cada semifinal. En el caso anterior, nos están por comunicarnos cuántas galas van a tener. Pero esta gente parece que va al garete. O sea, al día de hoy, 16 de septiembre, Grecia no sabe qué va a hacer con nada, ni con su vida, ni con el canal, ni con nada. Se dice en la prensa nacional que podrían estar pensando en hacer una final nacional. Sin embargo, que a estas alturas ni siquiera hayan abierto una convocatoria de canciones, pues ajá, eso nos La, indica que podríamos llegar a tener algo muy atropellado a última hora. eso nos indica que podríamos tener elección dedocráticamente. Sí, ¿Usted le sobra una canción? Vamos a Eurovisión. ¿quién le sobra una canción por ahí, por Sí. favor? Bien, volvamos a Georgia un momento porque también confirmaron su participación en Eurovisión 2024. La emisora nacional GPB. Eso sí, no ha confirmado el método de selección que utilizarán. Y bueno, al confirmarse Georgia, tenemos 33 países que han declarado públicamente su intención de participar en la edición número 68 de Eurovisión. Y con esto Georgia va a hacer su 16ª aparición en el festival desde su debut en el 2007. Bueno, recordemos que la última representante fue Iru, nuestra bellísima Iru, que Nuestra nos bellísima. dolió en el alma que se hubiera quedado fuera de la final después de todo ese trabajo tan hermoso que hizo. Y recordemos que ella ganó el Factor X, fue su Ujú. método de selección en el 2022, así que veremos si de pronto se van por ese mismo camino, aunque puede que lo estén reevaluando el hecho de que Iru
no haya clasificado, puede que de pronto Ujú, les haya movido el piso un poco, sí. pero pues veremos. Ojalá que le pongan bastante ganas y que puedan tener tanto éxito como lo han tenido en el Junior. Yo creo que aquí está la inversa, le dan un poquito más de importancia al Junior, yo no sé por qué, tengo esa impresión, pero bueno, porque han sido muy exitosos en el Junior en realidad. Pero bueno, esperemos que podamos ver a Georgia nuevamente en una final. Totalmente inmerecido la no clasificación de Iro desde mi punto de vista y a mi gusto. Yo creo que hubo un par de propuestas por ahí que le robaron el puesto, pero bueno, ese es otro tema para otra ocasión. Vamos a hablar de 4 países más, 3 que no sabemos qué va a pasar y uno que ya está confirmado que no va. Sigamos en ruta y nuestra siguiente escala nos lleva hasta Eslovaquia, porque tendrán planes de regreso para Eurovisión 2024. No, eso es fijo. Ya dijeron que no, pero eh, están buscando de cualquier manera volver para el probablemente 2025. Lo que pasa es que dice que, pues como ya lo sabemos, hay mucha platica que desembolsar y la logística no está siendo tan, no es tan fácil para ellos. Porque además ni siquiera lo están retransmitiendo, hay que decir, Efectivamente. uno de Ujú, los pocos países que ni siquiera lo retransmite. ujú, sí. Recordemos que la última vez que Eslovaquia estuvo en el Festival de Eurovisión fue en el 2012, cuando Max Jason May terminó en la segunda semifinal con Don't Close Your Eyes. Aquella Ahora, balada, aquella balada rockera, como medio ochentera y así. ahora, hay que decir que han dicho que de todas maneras ya han empezado a considerar, en caso de que todo se les dé Ujú. bien y que puedan volver para 2025, ya están pensando, porque hay países que lo piensan con tiempo, hello, Sí, qué tipo de método pueden utilizar para seleccionar a sus representantes. Recordemos que en 2009 y 10 ellos usaron una final nacional televisada, pero en 2011 y 12 hicieron selección interna. Y efectivamente. también el director general nos deja claro que sí han recibido canciones, varias de ellas Ujú. con potencial, muy buenas. Entonces que eso también les da como una lucecita de esperanza de que hay gana, hay talento que quiere ir, que lo único que les falta es la plata. Así nada. Exactamente. Bueno, tienen un año para hacer rifas, hacer un bingo, no sé, algo. Una ventica de carne asada o lo que Una sea. venta, sí, exactamente. Una venta garaje ahí, a alguien le sobra ropa, vendámosla y lo metemos en el presupuesto de Eurovisión, no sé. Vámonos hasta Macedonia del Norte. ¿Por qué? Porque tendrán planes de regreso a Eurovisión 2024. No lo sabemos, pero el presupuesto hace pensar que sí. Pues todo tiene que ver con que resulta que se publicó el presupuesto de la cadena para el próximo año y en el presupuesto figura un presupuesto, en el presupuesto figura un presupuesto, Un valga monto, la sí. redundancia, para Eurovisión Junior, pero también para el Senior, Lo que porque pasa es que no aclaran aparece si es el Senior 2024 o Senior 2025. exactamente. Y es un párrafo en especial que no Ujú, aparecía en el presupuesto de 2023, pero que sí aparecía en el 2020, 21 y 22. Ahora ya vuelve a aparecer para el próximo año. ujú, Entonces, lo que estamos haciendo es em, esperar a ver que nos digan cuándo. Ahora, viendo la información y el monto del que estaban hablando, yo hice la tarea de hacer la conversión y sinceramente a mí me pareció muy poquito dinero, sea para el senior o para el junior, a mí me pareció muy
poquito dinero. Muy, muy, O de muy pronto poquito. es Y que es yo lo que... estoy mal de la cabeza, porque me No, 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 pagaron, fíjate. fueron como unos 25.000 euros o algo así. Sí, efectivamente, es lo que nos está diciendo aquí Karel, a quien saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué dice que estás por acá? Ese 1,500,000 de dinares macedonios son en realidad 25,000 euros, prácticamente no es nada. Y es lo que te cuesta la pirotecnia, dice. Sí, efectivamente, o sea, no es nada. O sea, con Claro. costos los pasajes de avión. Sí, además que estamos hablando, por ejemplo, creo que la semana pasada hablamos de algún país, no recuerdo cuál es, uno de los que no está participando, que tiene, Rumania, que tiene Ujú, que pagar 180.000 euros. Y estamos hablando de Rumania. Así sí, que Macedonia del Norte con 25.000 euros, no creo que haga mucho. efectivamente. Entonces, no nos hagamos muchísimas ilusiones. No, no. Esperemos. Esperemos y veamos resultados, tal vez para el Junior. No sé, es que no, con 25,000 euros, ¿qué van a hacer? Nada, absolutamente nada. Claro, porque Pero es bueno, que la puesta en escena de Teodoro Andrei, con lo mala que fue, costó 80.000 euros, correcto. por ejemplo. Y estamos hablando de que hay que pagar inscripción, hay que pagar Pasajes, el hoteles, pasaje, hoteles. acomodación, alimentación de un poco de gente. Si vas a Ujú, tener un director de puesta en escena, hay que pagarlo. Obviamente el señor no va a trabajar gratis. ujú, ujú, ujú. Bueno, eh, todo pareciera que no, pero esperemos. Y ya casi vamos a hablar porque sí, todavía hay esperanza de que alguien pueda confirmar. Dice Karel, lo de la cuota de participación creo que se calcula por la población y el Producto Interno Bruto del país. Rumanía tiene 18 millones de habitantes, Nueva Macedonia tiene 2 millones. Pero aún así, seguimos sumando y sumando y sumando y sumando y sumando y no es barato participar en Eurovisión. No, o sea, yo creo que fácil, fácil se sale de esos 24,000 euros. Pero bueno, Claro, porque y, generalmente de la cuota de participación, aparte de ese dinero, están gastando el doble en todos los otros ítems que tienen que acarrear. oíme, aquí tenemos chisme. Algo que yo no sabía y lo escuché de una reportera es que al parecer hasta te cobran por encender y usar los LEDs y los focos. Sí, claro. Wow, ay, es Mira, que ahí no te, cuando, pero ni el saludo es gratis. exacto, cuando nos presentan esas maquetas de los escenarios, ustedes se acuerdan, este va a ser el escenario de Eurovisión en la próxima edición. Cada cadena, a las cadenas les mandan como un desglose de todo lo que tiene el escenario. Tenemos plataformas, tenemos luces, tenemos pantallas, pero al frente va el costo de cada cosa. Ujú. Luces, tanto, pirotecnia en tal sector, tanto, plataformas que se elevan y no sé qué, tanto vale. Todo eso va desglosado en esa parte técnica, van los costos. Lunas infladas, Ujú. tanto. Lunas de de no sé cuántos metros en el techo, la inflada vale tanto. Qué espanto. Bueno, sigamos adelante. Y aquí tenemos sí, otro signo de interrogación porque estoy hablando de Eslovenia. No se sabe si sí o si no. O sea, por un lado, el portal Eurovicha se dice, no sé la verdad, perdón. Eurovicha.com informó que la emisora eslovena RTV Slow competirá en Eurovisión 2024. Pero antes de eso, la misma cadena le había informado al portal Eurovoice a principios de esta semana que la emisora no ha tomado ninguna decisión. Ahora, O no la había, porque en dado caso ya ese tiempo pasó. sí. Tiempo pasó. Sin embargo, ahora, vamos por parte. Vamos a ver, vamos a ver. 15 de septiembre era el último día para que las emisoras informaran a la EBU de su intención de participar en Eurovisión. Ahora, hasta esa fecha, las emisoras no tenían la obligación de informar sobre su intención de competir en el concurso.
y a Sí, cambio tienen hasta el 13 de octubre para notificar oficialmente a la EBU si no competirán en Eurovisión sin incurrir en una sanción económica. O sea, que Eslovenia, entre comillas, tiene hasta el 13 de octubre para decirle oficialmente a la EBU, no, no voy a participar y que no le cobren una sanción. en caso de que haya enviado su documentación de inscripción. Efectivamente. Los países que no suelen participar o que no van a participar el próximo año, no tienen que hacer nada, sencillamente Uh -huh, no envían su documentación y ya. uh -huh, Pero para los países que hasta ayer, 15 de septiembre, enviaron su inscripción, tienen hasta el 13 de octubre para retirarse sin uh -huh. sanción económica. Luego del 13 de octubre pueden hacerlo, pero tienen que pagar una multa. Lo que no sabemos es si Eslovenia lo envió o no lo envió. Eso es lo que Eso no sabemos. es lo que no sabemos. Pero unos que no la enviaron. Bueno, Sí, probablemente. Sí. Muy bien. Hablábamos la semana cómo me pasada. vio con esas conexiones? Bien, ve, la semana pasada hablábamos de la posibilidad de que Mónaco estuviera en Eurovisión porque ya es elegible. Sin embargo, confirmaron que no van a estar lamentablemente. A pesar de que ya son elegibles, el portal ESC Today informó que Mónaco no va a estar. Eh, a pesar, como decía, de que TV Mónaco ya está en funcionamiento. Eso fue, ellos iniciaron el 1 de septiembre, si no estoy mal, ¿verdad? Ujú. Sí, pero definitivamente no es el momento, van a tomarse su tiempo, van a tomarse las cosas con calma para hacer un regreso bueno y haciendo las cosas como se deben hacer, no haciéndolo a lo Meditado, loco. con tiempo, porque Uh -huh, yo creo que fue una buena decisión, verdaderamente, porque creo que estos países como Luxemburgo, Mónaco, son países que hemos esperado tanto tiempo que uh esperamos -huh, de verdad que lo hagan de una manera buena, bonita y seria. Entonces, que la cadena se lance el primero y ellos en menos de 2 semanas digan, ya, aquí estamos, no. uh -huh. Hay que tomarse tiempo de digerir, de construir, de ver cómo va evolucionando el canal y todo lo demás. Sí. Bueno, pero hay una luz de esperanza, por lo menos Pero hay venga, un destello. antes de que continuemos A con el ver, resto de la información, le tengo a aquí ver. una lista entonces de cuáles son aquellos países que no han dicho ni sí ni no, al menos públicamente, que la EBU ya debe saberlo, por supuesto que sí, Sí. pero que nosotros públicamente no nos han dicho nada. Así que ustedes hagan sus cuentas a ver quiénes pueden complementar esa lista de participantes o no. Tenemos al Reino Unido, que oficialmente no se ha dicho nada, pero que sabemos que están buscando su candidato, así que Que eso, ahorita hablamos de eso, pero bueno, Reino Unido ya por default ya está por ser parte del Big Five, entonces. ajá. Otro que acabamos de mencionar es Eslovenia, que está ahí entre que no sabemos si sí o no. Otro es Chequia, que hasta el momento no nos han dicho nada. Gracias, sería muy bueno que lo hicieran. Otro es Australia. Recordemos que Australia había firmado un contrato de 5 años para estar en Ujú, Eurovisión, pero ese contrato se venció este 2023 con la ujú, última participación que tuvieron. Lo que no nos han dicho es cómo va a funcionar en el futuro, si se va a renovar, si tienen que esperar una invitación o si sencillamente muchas gracias por habernos acompañado. Otro país que no ha dicho nada es Polonia. Em, Otros que oficialmente no han dicho nada es Rumania, pero pues rumores hay muchos. Armenia eso, tampoco. la última, perdón que te interrumpa, la última actualización de Rumanía es que dependía del ministro de Economía el hecho de que entraran o no entraran en Eurovisión por el presupuesto justamente. Exacto. Entonces, se dijo a nivel general, Rumanía no va a estar en Eurovisión, pero en realidad Exactamente.
no está tomada la decisión o no la Oficialmente dieron no había tomado oficialmente, no había. un... Exacto. Bueno, otros que nunca dicen nada, de hecho nunca lo dicen, es Armenia. Sí, ellos siempre esperan a lo último para todo. Montenegro tampoco se ha pronunciado, Bulgaria tampoco, Macedonia del Norte, pues oficialmente tampoco sabemos nada. Y los otros dos, pues están un poco más embolatados, que son Turquía y Hungría. Que bueno, eso es prácticamente, Están perdidos. es casi un hecho que no. Aparte de los que ya dijeron que no, o que sabemos que no van a volver, como Rusia, Ujú, Bielorrusia, Marruecos, Eslovaquia, Bosnia, Andorra y bueno, ujú. Tenemos 33 países confirmados y la meta era 40, si no me equivoco, o eso es lo que pues yo creo esperaba. que la meta siempre es 40. Yo creo que lo mínimo es no tener menos que la edición anterior. Sí, sí. Aquí nos dice Karel Temo por Armenia. Seguro confirman, pero a ver si no se retiran como en el 2021, porque hay riesgo de que Azerbaiyán los ataquen e invadan. A ver si a los segundos los expulsan también en este caso. Qué difícil, ¿no? Qué difícil esa situación. Esperemos no tener un Una baja por Rusia esas punto dos, una baja circunstancias. así. Que sea por cualquier otra cosa, que sea económica, como todos, pero que no sea por esa situación. Bien. Y en cambio tenemos otros que quieren participar y no pueden, como Kosovo, que tiene lista Sí, su final nacional, pero que no la puede hacer porque no puede participar. sí, es lamentable. Bien, ¿algo más? Si no, seguimos adelante. No, continuemos. Muy bien. Nuestra siguiente escala nos lleva hasta Estonia. Ya se abrieron las inscripciones para el Steel Law 2024. El plazo va a permanecer abierto hasta el 23 de octubre. Vamos a ver, aquí hay varias cositas. Hasta el 21 Ah, de octubre, bestia. hasta el 21 de octubre, la cuota de participación es de 50 euros para canciones en estonio y 100 euros para canciones en otros o varios idiomas. Eso me gusta mucho, que le den prioridad al, al, al lenguaje local, al idioma nativo. Durante los últimos 2 días del periodo de presentación, la tarifa de participación se va a duplicar a 100 euros para canciones en estonio y 200 euros para canciones en otros idiomas o en varios idiomas. Y aquí, digamos, tanto los ciudadanos como los residentes en Estonia pueden participar, como ya sea como intérpretes o compositores. Los no residentes también pueden participar como intérpretes o compositores, siempre y cuando que la canción tenga más escritores estonios que no estonios. ¿Ok? Ejemplo, Y si yo como colombiano quiero mandar mi canción, puedo hacerlo, pero debo tener mínimo dos compositores, compositores estonios ajá, conmigo en mi canción. efectivamente, efectivamente. Y se pueden enviar hasta 5 canciones. Cada participante puede enviar hasta 5 canciones. Ahora, los 20 participantes seleccionados del Estilado se van a anunciar a más tardar el 8 de noviembre, ya casi. O sea, un mes y medio prácticamente estaríamos conociendo o a punto de conocer los participantes eh, para la próxima edición del Estilado, perdón. Ahora, las entradas en competencia se van a revelar a más tardar el 8 de diciembre. El 8 de diciembre. Y también, pues como ya lo habíamos comentado, la televisora anunció algunos cambios en el formato del Estilo 2024. Vamos a ver, repasémosla rápidamente. De las 20 canciones en competencia, 15 van a participar en la semifinal del 20 de enero. 5 de estas canciones se van a clasificar para la final del 17 de febrero en Tallinn, donde se les va a unir 5 finalistas ya preclasificados. Ahora, durante la final, un jurado internacional y una votación pública van a seleccionar a 3 de los 10 finalistas para avanzar a una superfinal.
donde la votación pública es la que va a definir quién les represente en Eurovisión 2024. Suena Mm, interesante. O sea, sí, me parece interesante, pero me suena como muy parecido hasta cierto punto al método que estaban usando en Dinamarca, no, en Noruega. No, no, ajá, En, en Noruega con esos finalistas preclasificados directamente pues a la final, valga la ajá, redundancia, basados en no sabemos qué criterio, pero que muchas veces está como revuelta y dudosa la cosa. El hecho es que vamos a tener 10 finalistas. ujú, Ellos tomaron el camino largo. En lugar de hacer sí. 12, dijimos, clasifiquemos 5 directo a la final. Y solamente tenemos 15 en la semifinal en una sola y ya. Híjole. Bueno, con esto terminamos la nota de Estonia y nos vamos para Reino Unido. Estamos en marcha en búsqueda del representante británico para Eurovisión 2024, ¿verdad, Chris? Pues así es, porque resulta que hay un señor locutor, periodista y todo lo demás ahí en el Reino Unido que se llama Scott Mills. Él pues estuvo en una entrevista con la revista Attitude y pues estaba comentando que ya empezaron las reuniones, múltiples reuniones agendadas para charlar con el uno, charlar con el otro, a ver qué decisión pueden tomar. Y una de las cosas que el señor decía es que ellos tienen, digamos, una diferencia que puede ser un beneficio o un problema, según desde el punto de vista que se le vea. Un país como Israel puede elegir a su más grande estrella, Noah Kirel, y enviarla. Ellos no tienen estrellas, sino tienen superestrellas o mega estrellas. Entonces, hay mucha gente que les escribe y les dicen, habla con Adele, habla con Sam Smith. Entonces, como que ellos dicen, no funciona así de fácil, porque también los artistas deben querer ir a Eurovisión. Y que una Exacto, cosa que tuvieron en los últimos 2 años, tanto con Sam como con May, es que los dos ansiaban, querían y soñaban con estar en Eurovisión. Entonces, eso es lo que ellos han buscado, que sí, por supuesto, les encantaría tener una mega estrella representando el exacto. Reino Unido, pero esos artistas no siempre están dispuestos a hacerlo, así que ese es un problema que tienen para darle gusto a la gente. Pues sí, hay muchos nombres, es como el eterno cuento de Mónica Naranjo en España, que todos quieren, pero ella no quiere. Exactamente. Lo que sí nos confirma es que lo van a elegir por vía interna y eso ya por lo Mm, menos es un avance. sí. Y yo creo que, no sé, a mí me da la impresión de que el Reino Unido siempre, o sea, va a seguir con elección interna por muchísimo tiempo más. No creo que se den a la tarea de una final nacional, no sé, no lo veo en el horizonte. Ahora en el 2025 alguien se dio se pegó la cabeza contra el borde de la cómoda de la cama y dijo, vamos a hacer una elección, una preselección. Ahora, No sé. hay que decir que material, talento y la industria Ugh, musical para hacer una final nacional, o sea, por favor, arrasarían con todo el mundo. Lo que pasa es que tiene que estar bien hecha. exacto. Bueno, vámonos hasta Suecia. 2.624 canciones se presentaron para el Melody Festival en 2024. Suena mucho, ¿verdad? Pero resulta que representa una caída en 200 canciones con respecto al año pasado. Y de hecho, solo superado en los últimos 10 años por el 2018 y por poco, dos canciones en 2014 en cuanto al número de canciones enviadas. De estos 2.624 canciones presentadas, solo 30 van a participar en el Melody Festival en 2024. ¿Qué pensás? Bueno, hay que decir que de todas maneras, claramente el número de canciones
que se presenten no está directamente ligado con la calidad que se presenten. El año pasado Ujú, tuvimos 200 canciones más y el nivel estaba ujú. ahí. Sí, pero, O sea, sin embargo, hay que decir que al día de hoy escucho varias de esas canciones de las que me ujú. gustaron, pero la mayoría o sea, pasaron. Porque la verdad, seamos honestos, Lorin estaba compitiendo sola. O Es sea, que a ese eso, punto iba. Lorin estaba compitiendo sola. Entonces, puede que tengan 200 canciones menos, pero que tal nos sorprendan y el nivel sea muchísimo más alto. Ojalá que Sería sea lo un poco ideal. más equitativo el asunto, que no sea tan evidente lo que, bueno, pero es que usted nombra a Lorin y ya casi que por default usted dice va a ser un éxito. Sin embargo, Ujú. ya antes del 2023 ya había tenido otra experiencia con Statements en la que no le fue nada bien y quedó en semifinales. Pero bueno, Ahora, bueno, lo que pasa es que, bueno, recuerda que antes de que se anunciaran los candidatos del Melody el año pasado y demás, la prensa empezó a especular que de pronto Lorin estaba pensando en presentarse, pero que al parecer la canción que llevaba tenía cara de hit, de éxito y como ujú, que las personas que la habían escuchado decían, esta canción puede pegar muy duro en Eurovisión. Entonces como ujú. que llegó precedida de esos rumores, en cambio con Statements, no. Felicitaciones al jefe de mercadeo de la cadena de Lorin. A ver qué nos dice Karel por aquí. Esos números siempre están inflados. Seguro hay canciones que llevan más de 5 años rulando. Además, todo para que elijan a los mismos 5 o 6 compositores de siempre con 8 canciones cada uno. Sí, estoy de acuerdo. Eso es lo que comentábamos en la otra vez. Vamos a ver cuántas canciones va a presentar Thomas Gison este año, porque siempre presenta como 3 o 4. Oiga, Dice pero espere. Armonálisis. Ah, bueno, termina con Qué Armand. locura, qué locura de canciones, creo que las hacen con ChatGPT. Ahora, hay que decir una cosa. Desde el año pasado, ellos están implementando, digamos, otra modalidad para elegir las canciones, ya una vez que se ha cerrado la ventana de aplicación. De las 30 canciones que van a competir, 15 las va a elegir un jurado profesional. Las otras 15 las va a escoger la cadena y un comité que ellos van a crear. Claramente el año pasado eso no funcionó. Pero, Evidentemente. pero bueno, vamos a ver si este año la cosa es un poquito diferente Eso es lo que quiero, que haya un poco más de competencia. y que haya Quiero que haya un diversidad, poco más, que haya por favor. diversidad. O sea, ustedes no saben por lo menos lo frustrante para mí que soy tan fan de Victoria, por lo menos, y verla con esa canción tan pachuca que fue el año al último Melody Festival, para mí fue una gran decepción. Pero hay sorpresas. Ve lo que pasó con Paul Ray. Paul Ray Y bueno, fue su nuestro mejor pobre actuación y Paul, su mejor posición. Mi amigo Paul Ray. Mi amigo tu Paul Ray. amigo íntimo personal. Pero Que ¿saben si no han qué? visto si no han visto la entrevista, vayan, busquen en nuestro canal de YouTube. Ahí está la entrevista que le hicimos a Paul Ray. En la Hay sección de una entrevistas. cosa Perdón, adelante. que quiero decir. Bueno, y no solo a Paul, también estuvimos Con con, Tone S. con Kelly también. en eso, Don ese Kelly. Hay una persona que a mí me agradaría mucho ver de regreso de la edición anterior a esta edición, y es Melanie Webb, que estuvo Sí. en la primera semifinal, que ni siquiera quedó ni para barrer el piso, porque no Ujú. pasó ni quedó para la segunda oportunidad ni nada. Pero su canción, For the Show, fue un hit, un éxito en los charts y en los rankings de radio. Incluso la vimos haciendo una participación especial en Drag Race España. Em, esa mujer es una mina de oro y me agradaría muchísimo verla de regreso.
Yo lo que quiero saber es cuál latinada va, va a estar presente este año, porque Ah, siempre hay algún latino, hay alguna latinada presente. Alberto, usted tiene un problema con Álvaro Estrella. No, no tengo problema con Álvaro Estrella, estás Usted equivocado. tiene un problema. Totalmente, no, todo lo contrario. Por eso. No es ningún problema para mí. Mm, Bueno, vámonos a la siguiente nota, a la penúltima nota de la edición. Adivinen que Kristen Bjorkman y Per Blanken se unen al equipo central para Eurovisión 2024. ¡Wow! ¡Qué sorpresa! ah, Pues bueno, hay que aclarar una cosa. Ellos se están uniendo al equipo de Eurovisión 2024, Ujú, no al equipo del Melody Festival. ujú, Esos son dos temas completamente aparte. Entran al equipo que está planeando Eurovisión a darle otra vista. Obviamente los dos tienen muchísima experiencia en estas lides, desde estar en el escenario cantando hasta produciendo, organizando, mandando. Así que creo que me da una luz de que podemos tener. Sabemos que vamos a tener un show de mucha calidad, eso no lo duda nadie, tecnológicamente hablando, pero a nivel de contenido también vamos a tener buenas cosas. sí, hablemos un poquito de Per Blankens, porque Christer, pues ya le conocemos un poquitito más, pero Per, hay que decir que ha trabajado en muchísimos concursos musicales en todo el mundo. Estamos hablando de American Idol, de Next para Dragon TV en Shanghai. En el 2006 y en el 2007 trabajó en el Melody Festival junto a Christer. Entonces, ya ellos se conocen y se complementan muy bien. Yo creo que es un aporte importante y bueno para Eurovisión 2024. Vamos a ver Ahora, qué nos dice. lo que sí nos dicen, nos repiten y nos dejan claro es que sigue la idea de recortar Eurovisión, porque les parece que está muy largo el programa. Uh-huh, Porque dicen ellos que para los países que son más del este, incluso para los de Europa Central, ya cuando llega el momento de entregar los votos del público, ya es muy tarde. uh-huh. Entonces, que la idea sigue siendo, obviamente, acortar la gala, pero que no quede mocha, que no quede Que no cortada quede, como a los totazos. que no quede Entonces, macheteada. y que de todas maneras han pensado en que necesitan el tiempo de recopilar los votos Uh-huh, y de unirlos en una sola claro, base de datos, y eso también les lleva un tiempo. sí. Em, yo estoy emocionado porque otra vez voy a poder votar. Espero. Ojalá no nos salgan Que con nadie que el le ha resto del dicho mundo no eso. puede. No Exacto. se emocione porque nadie le ha dicho a usted que va a poder votar. Así que calma. Yo, bueno, yo por eso, yo espero que nos salgan con el cuentito, con un domingo 7 como decimos por acá, y que quiten esa regla. Dinerita, dinerita. Bien, dice Karel, Dios mío santo, siempre los mismos nombres de siempre, por eso no me gusta Suecia. Tienen una gran industria, pero el Melfest es una farsa, quitando a un par de favoritos, nunca hay nada. Bien, vámonos a la última nota de la edición y es la que nos involucra a Latinoamérica. Sí, señores, al parecer todo indica que Eurovisión Latinoamérica sigue. Se confirmó su continuidad tras anuncios de Eurovisión 2024 y esto fue cuando se anunció la nota pasada de la que estábamos hablando de Christer y Per Blankens, en la que se dice que la productora esta, que siempre se me va el nombre, eh, Exhibition. Observation, ¿sí? Exhibition. Y Christer Björkman demostraron que y dieron a conocer que los planes siguen. Ahí está. O sea, no han dicho el estatus, pero que al menos en el papel, ahí está. No han dado mayor información, mayor detalle. No han,
no han dicho, No hay actualización no hay diferente. O actualización sea, simplemente diferente. nos dijeron que no han botado la carpeta con la idea, la Ef- tienen guardada. efectivamente, efectivamente. A eso quería llegar. Ahora, por ahí leí un mensaje que estaban diciendo, pero entonces Hispavisión está 100% cancelado. Vean, No, desde mi a ver, punto de vista, no sé si estoy equivocado y creo que ya lo hemos hablado por acá, desde a mi ver, punto de vista, y es algo muy personal, es lo mismo. No a va ver, a cambiar, lo único que va a cambiar es el nombre. yo les voy a confesar que durante mucho tiempo yo no tenía idea de si era lo mismo o era diferente. Pero a raíz de alguna transmisión donde alguien nos preguntó, nos hizo un comentario, yo me di a la tarea de leer. Ajá, El primero en decir esta boca es mía fue Televisión Española. Televisión Española salió a decir, vamos a crear una cosa que se llama, estamos trabajando en una idea que se llama Hispavisión. ujú. Eso fue lo Que iba primero a ser que en Cartagena, escuchamos, Colombia. que dijeron que Cartagena, eso lo dijo Televisión Española, Ujú, pero unos días después, no me acuerdo si fue una semana o un mes después, llegó la EU y dijo Eurovisión Latinoamérica. En el ajá. momento en que la EU mencionó Eurovisión Latinoamérica, Hispavisión desapareció. Y es necesario que todos lo tengamos claro porque Televisión Española forma parte del grupo de referencia y Televisión Española no va a competir consigo misma dentro de todo. Entonces, un proyecto acabó con el otro, pero básicamente la idea es la misma. Ahora, Aparte de que lo que a mí ya hubo reuniones ya hubo entre reuniones, la EU y Radio Televisión Española. Christian Biermann inclusive estuvo en recordemos España que Crister estuvo en Viña del Mar, en Chile, también. presenciando Viña del Mar. Y de Viña del Mar estuvieron en Eurovisión en la final como invitados especiales en Eurovisión 2023. Entonces, hemos dicho, ya habíamos hablado que posiblemente Chile y la producción de Viña del Mar tuvieran de pronto algún papel importante ahí en la producción. Ahora, lo que a mí no me cuadra y no acepto que me digan es que Crister y esta casa productora No sé, Ovation, Boxovision, Box Ovation. tienen experiencia con el gran y rotundo éxito que fue el American Song Contest. Eso es vernos a todos cara de idiotas, porque todos sabemos que el American fue un estruendoso fracaso para la cadena, para la ABC, que no lo Ujú. vio prácticamente nadie. El programa fracasó en niveles de rating. Lo que pasa es que la ABC tuvo la decencia con la EU de no ponerle el letrero de cancelado, como por una cortesía, que es una cosa Pues diferente no fue a la EU, fue a esta gente, a Box Ovation. a Boxovation, pero que no nos digan que fue un éxito porque no lo fue. Ujú. Totalmente. No, no lo fue. Y de hecho es la misma que ha propuesto Eurovisión Asia, que no se sabe qué va a pasar. Eurovisión Canadá, Eurovisión Canadá, que también están dieron un trabajando en paso Eurovisión atrás. Canadá, que lo detuvieron y que no, al final no quedó en nada. Es la misma casa productora que ha fracasado una y otra vez en la expansión de la marca Eurovisión. Efectivamente. Muchos dicen que es completamente innecesario un Eurovisión en Latinoamérica. Se ha intentado expandir la marca, pero yo lo que diría es que, ay, es que qué difícil hacer una invitación como la hicieron con Australia y que después se vuelva permanente por cierto tiempo. O sea, qué difícil porque a quién me invitas primero. ¿Qué parámetros tomas en cuenta para hacer una invitación, para comenzar a generar alguna expectativa? Entonces, tal vez alguna televisora nacional de cada uno de los países en Latinoamérica
le pueda dar alguna difusión y los medios de comunicación también le puedan dar difusión, entonces de esa manera se va a dar a conocer. Vamos a ver, tenemos aquí algunos mensajes de Karel, dice, bueno, él estaba hablando del Melody Festival en que pueden cortar los intervalos, son tediosos y muy largos. Además, los votos podrían contarlos durante el tiempo que los jurados estén votando. Muy bien. Pero aquí, respecto a un festival para América Latina, podría tener mayor prospecto la propuesta de Radio Televisión Española que la de Björn. Y después dice, yo digo que Eurovisión tendría que ser, perdón, de nuevo, yo digo que Eurovisión tendría que primero ser conocido aquí en la TAM, tener algo de repercusión y que genere hype o engagement para poder así tener nuestra propia versión. Sí, estoy de acuerdo. O sea, eh, hasta el momento, bueno, este año que lo transmitió Chile, pero creo que en el resto de Latinoamérica todo el mundo lo ve por internet, ya sea por YouTube Sí, todo lo vemos sí, por YouTube, o por sí. Radio Televisión O Española, por justamente. televisión española. Ahí sí, digamos, ahí estoy de acuerdo con Karel. Yo creo que una iniciativa impulsada más por televisión española aquí en América Latina tendría mucha más repercusión, ¿Sí? porque es Bueno, una sí. cadena mucho más presente que todos tenemos, que lo podemos ver y que de todas maneras puede que lo veamos más o menos, pero lo tenemos. Eso es lo importante. De todas maneras, yo Em, creo, de todas maneras, yo insisto, es lo mismo, lo único que va a cambiar es el nombre y Radio Televisión y Televisión Española le va a dar la difusión necesaria. sí, y bueno, hay que, en dado caso de, porque yo creo que a muchos les gustaría que pronto se empezara con alguna invitación a algún país latino. Yo lo veo muy complejo. Sin embargo, creo que como se han construido las cosas, creo que quien más cerca podría estar algún día de eso sería Chile. Opino lo mismo, porque es con el que ha estado más cerca la comunicación, han estado un poco más involucrados. Vemos. Lo que sí yo no quiero que pase es lo que se dijo, el rumor que salió en algún momento que Viña del Mar lo iban a utilizar su parte folclórica, su competencia folclórica, que para que fuera el Eurovisión. Yo no le veo ni pie ni cabeza Mm, a esa idea. Ay, No, no, no. no. No, no, O no. sea, Déjenlo tal y como está. Así está bien, Chile. O sea, Viña del Mar está bien como está. yo veo Viña del Mar cuando hay algún artista que de verdad yo quiera ver, ya sea porque me gusta mucho o porque es un artista de mi país que se va a presentar y así no me guste lo voy a ver, como fue el caso de, creo que fue esta última versión que estuvo Karol G. Yo no soy un gran fan de Karol G, pero es un artista de mi país que se presentaba por primera vez, ese día lo vi. Pero Ujú. pregúntenme cuáles son las canciones de la competencia internacional y folclórica. No tengo ni la menor idea. Además, porque esas canciones vienen saliendo por allá a la madrugada, ya cuando se está desocupando la Quinta Vergara. Ujú. Sí, tendría que cambiar muchas cosas. Pero Empezando por el igual, sistema de votación, porque la única canción que tiene buenas votaciones es la de Chile. sí. Y amo a nuestros hermanos chilenos, pero pues es la verdad, porque el que vota es el público chileno. Pero falta difusión, entonces. Falta difusión Sí. a nivel local en cada país. Porque pasa lo mismo en el resto de Latinoamérica, yo creo. O sea, Porque es que ni lo vemos comerciales porque pasan. Hace años pasaban comerciales de Viña del Mar, de tal fecha a tal fecha, ujú, pero este último año yo lo vi cuando estuvo Karol G, porque busqué en las redes sociales qué día y en dónde se podía ver la presentación de Karol ujú. G, pero no vi un comercial de Viña del Mar. Y si no me equivoco, TNT Latinoamérica es la que transmite Viña del Mar. Tienen los derechos. No sé si estoy equivocado, pero te- me- tengo esa idea en la cabeza de que TNT sí lo transmite. Entonces,
¿por qué no hacer una alianza con TNT? Ya lo habíamos dicho en algún momento, pero alguien nos Ujú. dijo, no se puede por, no recuerdo cuál es el motivo, pero porque lo hablamos el año pasado cuando apenas salió la noticia, pero al parecer no se podía porque por los derechos que también se tenían que pagar para transmitir en Estados Unidos, porque TNT era parte de no sé cuál grupo, etcétera, etcétera. Pero entonces que se busquen alianzas con las televisoras locales privadas para poder realzar y para poder dar un poco más de peso a lo que es Viña del Mar y de ahí que se pueda ver la posibilidad real si estamos o no para un Eurovisión Latinoamérica. No lo sé, la verdad. Ya a estas alturas ya yo no lo sé. Aparte de que con esta producción, con esta productora, ya no se sabe qué va a pasar. Uh, Dice Karel, además la televisión en Latinoamérica es muy distinta a la de Europa. ¿Te imaginas un show de 3 horas sin comercial alguno? Además, todo está privatizado. Fuera de claro, las públicas no, fuera de claro, las públicas no existen. Em, es cierto, al menos aquí yo estoy seguro fuera que de Chile y Argentina, era lo que estaba diciendo. Fuera perdón. de Chile y Argentina. Chile, Argentina, claro, sí, sí, sí. Perdón, es que estaba pensando la idea, entonces lo leí ahí, disculpen. Sí, Chile y Argentina, sí, tenés razón, que son muy fuertes, porque al menos aquí, la televisora del gobierno en Costa Rica, no creo que se pueda echar al hombro una producción o algo que tenga que ver con Eurovisión. No, o sea, yo no lo veo. Y menos hacer una final nacional para buscar un representante, evidentemente sería a dedo, pero pagarle todo lo que significa la participación y todo eso, lo veo muy, muy, muy difícil. Pues digamos que aquí en Colombia tenemos el Sistema Nacional de Medios y que hay, obviamente, radio, televisión y hay varias cadenas públicas, pero yo no le veo cara de que alguna pueda organizar un evento Mm, de este nivel, verdaderamente. Además, les voy a confesar una cosa muy en el fondo. Los latinos tenemos hasta cierto punto la experiencia de la OTI. Algunos, digamos, las personas ya de mi edad no lo tenemos tan claro porque ya en esos años de mi infancia la OTI empezaba como a desdibujarse, pero lo que Atrás sí busqué con el tiempo y me informé es que por lo menos a nosotros, a Colombia, nunca nos fue bien en la OTI. Creo que lo mejor que hicimos fue quedar tercer puesto una vez en cuántos años que se hizo esta competencia. Entonces, como que no me emociona, porque para ir bueno, a hacer el oso a nivel internacional, pero como es que que estaba quieto. no sabes si vas a hacer el oso o no, porque los tiempos han Sí, cambiado, porque la música ha además porque la cambiado. industria ha cambiado. Y hay que Sí. decir una cosa, hay una persona muy cerca de esta casa que se llama Christopher, un compañero nuestro, que para quienes no lo conocen, que él alguna vez cuando estábamos hablando de este tema dijo, pero para hacer Eurovisión Latinoamérica se debería prohibir que manden reggaetón. Y yo qué como, estás en el continente que estás, puede que a ti y a mí no nos guste, pero el reggaetón tiene muchos seguidores. Muy difícilmente un país como Puerto Rico no va a enviar un reggaetón. Ujú. Colombia podría enviar un reggaetón, porque es lo que somos. Cumbia, reggaetón, rancheras, bachatas, cumbia villera, tangos. Nosotros somos más diversos en Pero que no cuanto se a vuelva un ritmo, festival de reggaetón. Yo creo que eso fue lo que quiso decir Christopher. pero podría pasar, ¿por qué no? Y es válido también, porque los Entonces latinos le somos ponemos, diferentes. entonces le ponemos Reggaeton Song Contest en lugar de Eurovision Song Contest. Qué horror usted, o sea,
Es que no pueden ser solo baladas, ¿sí me entiende? Ni canciones pop. Los latinos somos más diversos, tenemos una industria musical muchísimo más amplia, muchos géneros. Y Pero lo solamente importante es ciñéndose a venderlo uno o porque no lo dos, estamos vendiendo. No lo estamos vendiendo. En Europa todo el mundo oye reggaetón, sí, latino, es latino, es latino. No estamos vendiendo el potencial musical que tiene Latinoamérica. Nos dedicamos debemos a, por a empezar, exportar reggaetón porque es lo que está dando plata ahorita. Punto. debemos empezar por conquistar el público latino, el nuestro, nuestra gente. Ya una vez esté asentado aquí, lo llevamos a otras índoles. Bueno, índole, algo más que tengas. Si Algo no, índole, creo que algo más vamos que tengamos. Bueno, finalizando. que las canciones del Benidorm Fest se presentan el 11 de noviembre, ¿no? Eso ya Uh -huh. también lo confirmaron en la gala que hubo esta semana, o lo reconfirmaron porque ya no lo Ya lo anunciaron había desde sido. hace cuánto. Pero el 11 de noviembre tendremos 16, aparentemente, porque también nos dijeron que según el nivel está siendo una locura. Creo que esa convocatoria se cierra Raiden lo el dijo. 10 de octubre. Uh -huh. Si no estoy mal, la convocatoria de España. Em, ¿Podrían sorprendernos Raiden, con más canciones? Yo creo que sí. Raiden, yo lo escuché en una entrevista de Euromovidas y Raiden dijo que el nivel está altísimo. Y para que lo diga Raiden, es creíble. Vemos. Bueno, sí, pero él está trabajando con ellos, es parte de la organización. No, no creo que También. Raiden vaya a salir a decir, uy, el nivel está malísimo, bajísimo, qué cosa tan horrible. No, no creo. No, pero pudo haber dicho, sí, hay buen nivel. Pero no, dijo que el nivel está buenísimo. Muy, Yo sé que muy hay unos bueno. Así que, Raiden, me estás creando expectativas que pueden ser peligrosas. Bueno, nos vamos, Chris. Nos vamos, pero volveremos Esperamos dentro de 8 días y porque todo se sale bien, avecinan finales del Junior el próximo fin de semana. Vamos a efectivamente. tener dos ya artistas elegidos para Junior. Ya vamos cerrando el círculo de Junior Eurovisión antes de Niza. A quienes estuvieron en el directo, muchísimas gracias. Gracias por estar comentando también. Gracias por la sintonía. Nos vemos pronto. Se cuidan. No se olviden suscribirse si no lo han hecho y si les gustado este tipo de contenido, vayan a ver ciertos videitos que estamos subiendo. Nos dice por acá Armonalisis, muchas gracias por ponernos al día. Es un placer. Gracias por la sintonía. Nos vemos muy pronto. Se cuidan, coman rico y hasta la próxima. Chao,